nuestro día 3 de este Flanders Challenge. Hoy vamos a hacer la ruta propuesta, que es la 2, pero la haremos en nuestro día 3. Como ya os explicamos en el vídeo anterior, es por el tema del clima el motivo por el que hemos cambiado el orden. Entonces, la ruta de hoy, que sería la 2 en nuestro día 3, son 94 kilómetros y un desnivel acumulado de 1262 metros. Hoy vamos a pasar por 12 segmentos oficiales, de los cuales 2 son completamente de adoquines, otros 2 adoquín más asfalto y el resto de asfalto. Pasaremos en el último kilómetro por el más duro, entre comillas, que tiene 960 metros y una pendiente máxima del 20, desnivel medio del 6,80. Ahora empezamos y en el kilómetro 3 tendremos el primero y hasta el 33 no pasaremos por el segundo. Estamos en Geraardsbergen. Vamos a ver cómo es esto y súper, porque está saliendo el sol, el gallo cantando y aquí todas las rutas que se pueden hacer. Aunque nosotros vamos a hacer el Flanders Challenge. Que hay un montón de rutas aquí, ¿eh? No nos las acabamos. Sí. Vámonos. Venga. Aquí lo tenemos, primer segmento. Ha sido nada, bajar 2,5 kilómetros, un poco de falso llano y empezamos a subir. A ver cómo es este segmento que empieza aquí. Start. Ya está a punto de sprintarme. Pues el primer tramo era muy fácil y ahora empieza aquí el tramo de adoquín y la pendiente va subiendo más hacia arriba. Empezamos con los adoquines. Mira cómo está. Yo creo que es mejor subir que bajar, ¿eh? Los adoquines, sí. Sí. Eso siempre. Porque bajar se sufre mucho la vibración, pero subir se sufre el desnivel, pero bueno, vas más lento porque no te queda otra, porque rápido no puedes ir. Mirar aquí cómo están los adoquines. Sube la colinita. Yo veo ahora una pendiente al 2, al 3 me sale. Aquí se acaba el tramo de adoquín. El tramo duro era en adoquín, ¿eh? El resto muy fácil. Mira al final también qué fácil. Mira aquí el finish. Aquí está el finish. Mira, un bareto aquí para tomar algo si queréis. Pero si solo llevamos 3,5 kilómetros, 4, no hace falta aún pararse. Pero parece que está cerrado, ¿eh? Yo lo veo muy cerrado. Después del primer sector que cuenta para el challenge, tenemos 30 kilómetros sin ningún segmento que cuente para el challenge. Así que a rodar tranquilos por aquí, pero bueno, esto de rodar tranquilos es un decir. Mirad qué casas estamos pasando, cada una más espectacular que la otra, parece sacado de una película esto. Pero bueno, seguro que el terreno es rompepiernas, sube-baja, ya no habrá, ahora mismo estamos bajando, o sea que dentro de nada subiremos otra colinita, que no será puntuable, pero qué tela, ya veréis. El paisaje aquí combina pueblecitos de casas y campo. Pues que en mitad del pueblo te puedes encontrar vacas en un terreno. ¿A que sí? Y así como veis, está el camino, kilómetros y kilómetros así, por una pista, camino, asfaltado, llámale como quieras. Mira, ahora un campo de patatas aquí. Espectacular la zona. Y hoy sopla un poco de aire. Aquí nos hemos encontrado unos amigos que también están haciendo lo mismo que nosotros. Van mucho más rápido que nosotros. Son niños. Vamos a intentar seguirlos un poco a rueda hasta que llegue la primera colina. Mira cómo van, ¿eh?
Cadencia buena, ¿eh? Van rápidos, ¿eh? No todos son segmentos de pavé que cuentan, ¿eh? Aquí estamos en uno en llano, que este no cuenta, ¿eh? Como segmento. ¿No? Pero hay que meter vatios también, ¿eh? Para pasarlo. Mira, cuanto más rápido, mejor. Y este pavé es más fácil que los otros, ¿eh? Piedra más pequeña y más junta. Y bien puestecito. Caminitos top, ¿eh? Carreteritas secundarias totalmente, por donde te llevan el Flandrian Challenge. Espectacular. Vale la pena alargar unos kilómetros y no solamente hacer los segmentos. Las rutas que proponen, top. Hacerlas, ¿eh? Si venís. Chao. Mirad lo que nos hemos encontrado. Los burritos. La amiga de los burritos. ¿Qué te saludan? Sí. Hola, burrito. Hola. Le ha llamado que vaya para allá. Hasta luego, burritos. Mirad, nos hemos parado aquí un momento porque nos ha llamado mucho la atención que había aquí una fresa y miramos este dispensador, venta, de vending, que venden fresas, mermelada de fresa casera y esto de aquí que no sabemos lo que es. Bueno, mira, una cajita de fresas que yo creo que será de medio kilo, ¿no? Más o menos. 5 euros. Y la mermelada, 5,80. No sé. Porque son muchas, ¿eh? Para comernos ahora entre los dos. Si no, a lo mejor están buenísimas, porque como aquí todo es tan verde y tan natural. Y eso es una nevera. Hay cosas muy curiosas, ¿eh? Las casas, cada una, aquí no, en concreto no, pero cada una tiene un buzón súper diferente. A ver si cuando pasemos por un sitio grabamos un poco. Unas son de casitas, otras son de madera, otras son una casa gigante, otras son un buzón rojo, cada una de una manera, no sé. A lo mejor hacen competición de buzones. Vamos a seguir y os enseñamos más curiosidades si encontramos. Ahora. Fijaros lo que os decíamos de los buzones. Mira qué buzón más raro. Y aquí, mira, y aquí este parece una basura. Y aquí, mira, aquí tiene uno normal. Qué raro. Espera, que quedan. Buzón gigante. Al otro lado, otra casita. Buzón tipo paperera. Mira esto de aquí. De forja. Este que parece una basura. Uno que parece una fuente. O farola. Mirad, otra curiosidad. Cuando hay un pulpo así, es que está la escuela cerca. ¿Ves? Entre pulpo y pulpo tiene que estar la escuela. Y aquí el coche de equipo. Cosas curiosas que cuando viajas a otro país diferente del nuestro. Y mirad, después de un paseo de 30 kilómetros por Flandes, Tembose 490 al 5%. No es muy duro esto. Aquí entre las casas y todo en asfalto. Y empieza aquí. Vámonos para arriba. No es muy largo, pero el repechito se las trae también, la pendiente que tiene aquí. Ya llegando al final, mirad. Final muy suave y en bajada, Mirad, aquí no hemos batido el tiempo Van der Poel, Finish. Vámonos a la izquierda. A buscar otro sector en menos de 4 kilómetros. Qué frío que hace aquí ahora mismo. Uf.
Siguiente segmento. Vamos para allá. Este ya tiene una rampita un poco más dura, parece. Aquí empieza. Start. En carretera, solamente este. Rampa durita aquí, Mira. Ya queda poquito para acabarlo. Ya digo yo que aquí faltan cualquier colina. Primer tramo durito y después suaviza, Las cabritas aquí al final del segmento, esperando a los ciclistas. Ahí así que veo el final, ahí con la bandera de Flanders. Voy a ver si sprinto un poco. ¡Ah! Mira, la bandera de Flanders me da la energía. Y finish. Durito al principio y al final muy fácil. Pues nada, kilómetro 42, justo un poquito antes de empezar el próximo segmento, nos hemos parado a comer aquí en la taberna Van Pluto, y una hamburguesa artesana y pan artesano, y tiene una pinta buenísima. Vamos a comer, a coger fuerza y a seguir. En un sitio muy bonito, Ahora Sí. después, cuando salgamos, enseñamos cómo es por dentro. Muy tranquilo. Es una cocina. Es una cocina antigua. Casi llena, Y lo bueno de estos sitios es que te llenan el botellín gratis de agua. Vamos a aprovechar antes de Voy seguir. a coger el tuyo. Pottenberg, mira la rampita. Después de la comida en el Pluto, un segmentito anda y no va bien. Y además está apretando ahora el calor, Mira, empieza a estar. Vámonos para arriba. Pottenberg, el Harry Potter, ¿no? El Pottenberg no es muy duro, pero me recuerda a la Toscana. Esto parece la Toscana, mirad. El paisaje. Dicen que estás en la Toscana y te lo crees. Y ahí las vaquitas. ¿Veis? No sube mucho. Ojo, que el Pottenberg tiene bajada, también. Eso quiere decir que ahora va a subir lo que estamos bajando para igualarlo. Madre mía, aquí está la subidita. Para arriba que vamos. No. La boca del Pottenberg. Está aquí animando a los ciclistas que pasan por aquí. El final del Pottenberg, en el campo de acelgas. Bueno, ahora empieza el maíz. Es más suave, La bajadita en medio no tiene una subida buena, pero final suave, suave. Pottenberg acabado. Después de la hamburguesa, el Pottenberg ha ido bien, Vamos en busca del siguiente. Además, el día que pintaba lluvioso, ya no hay nada de lluvia. Incluso ha salido el sol justo ahora. Cuando lo digo se ha ido, pero empieza a apretar el calor aquí, Eso que en Bélgica mucho calor no hace. Siguiente. Vamos para allá. Este ya ha pintado un poquito duro, Lo bueno, carretera todo. Nada de adoquín aquí. Start. Vaya casitas hay en esta cota, mirad. Mirad, 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 mirad. Bonito todo. Casita. Vaya casitas. Vaya. Este segmento parece que se acaba, pero no. Te das la vuelta a una curva y otra rampita. Ahora sí. Finish. Final del segmento. Durito, parece que no, que vas entre casas, pero se hace durito, la cotita esta. Nada, bajadita 700 metros
y otro segmentito aquí que empieza al lado de las vacas. Nos dan la bienvenida en el start. Vámonos. A ver cómo se comporta este sector. A ver. Yo sigo alucinando con las casas que hay, Mirad. Parece que no está acabada, pero... Ay, la cotita esta. Cuando en la cota hay bajada, malamente. Aquí está el secreto. Después de una bajadita, el rampote y para arriba, hacer bonita la cota. Pero ya está apretando Van der Poel. Ha ganado novia Van der Poel. Aquí empieza. Uy, nos ha asustado. Es solo la presentación. Y después de 200 metros empieza el pavé. En buen estado. Bueno, pero rebota la bici, Rebota igual, esté en buen estado, ¿no? Mira, 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 mira cómo sube. Este me parece que es uno de los tramos más bonitos de la ruta de pavé. Eso es un pavé muy nuevo, Un pavé muy nuevo, pero muy duro. Pero duro, El tramo duro era el del pavé, Ahora es un tramo en el que se puede hacer mucho daño si tienes fuerza. Las carreras que hacen aquí, las clásicas de Flandes, seguro que aquí es donde meten el hachazo, porque cuando sales del pavé reventado y aún sigue picando hacia arriba un poco, es donde hay que meter aquí potencia y atacar, como mira, la Van der Poel. Ahí va. Que me ataca Van der Poel aquí. Me ha ganado. Me ha ganado. Estos tramos así matan, Que el final es así como en llano. No veas. Aquí está, Padestrat. Este es en adoquín plano y al final un poco de subida. Mira, mira. El estar justo antes de que empiece el adoquín. Vámonos. Mete potencia, Van der Poel. Este es de pasar. Este es de pasar rápido. Cuanto más rápido, mejor. Cuanto más rápido, mejor se pasan estos pavés llanos. Ahí sigue Van der Poel. Después de un primer tramo plano a tope, esto ahora empieza a subir un poco, y cuesta mucho. Esto es demoledor, cuando es en llano, el pavé te mata. Es que ir rápido para no botar tanto. Por fin el final. Me ha matado esto para las muñecas, como cuesta. Voy a parar a guardar la cámara. Yo, como he dicho, me duelen las muñecas al hacerlo con una mano. Reventado, duele todo. Las piernas no tanto, pero los brazos, lo que es la muñeca, de las dos, me he ido pasando la cámara de una mano a la otra como podía, pero mortal esto, ¿Tú qué dices? Que me duelen un montón. Que aquí deberían poner una heladería. Una heladería para comer un helado. Además hace calor ahora, Ni 200 metros. Y aquí empieza otro. De pavé en llano. A ver si no mata tanto como la anterior. Mira, inicio, aquí. Ahí vamos. Para adelante. Es un rompe muñecas esto, Rompe muñecas. Me voy a guardar. Hasta aquí. Madre mía. Qué dolor de muñecas, Ni sin cámara duele igual, Mira, tengo los brazos rojos del traqueteo que te da el adoquín al pasarlo, Qué duro que es esto, Es duro,
No sé cómo van tan rápido los ciclistas. Tantos kilómetros, tienen que acabar reventados. Single track. Aquí seguimos en busca de los últimos segmentos ya del día. Ya queda menos. Kilómetros 70 ya. Aquí estamos. Al 2% de media, y 9 de máxima. Este ya lo conocemos, que lo hemos hecho de bajada ya, No es muy duro. Mira, empieza aquí. De momento la subida bastante llevadera, Fácil, podríamos decir. Pues sigue en bajada, esto quiere decir que luego va a subir que no veas. Porque si la media era al 2 con algo y hay una bajada que estamos bajando al 7 ahora mismo, ya veremos cómo sube ahora. Pues después de la bajada se ha puesto a subir al 5% sin parar. Un kilometrillo, vámonos, va. Mirad. No parece que suba esto, Coronar Repechito, otra bajada y aún en el segmento, Aún toca otra subida infernal. Aquí está, la subida infernal que queda. Y aquí está el final del segmento. Oh. Más tramo de pavé gratis, sin contar en segmento. Aquí está. Un tramo que, por lo que hemos leído, no es muy conocido, pero dicen que es muy bonito. Todo en asfalto, por eso vamos a ver si es verdad, vamos a descubrirlo. Hacia arriba, penúltimo del día ya. De momento sube bastante, De momento sí. Pone media al 3, pero ahora vamos al 9. Para arriba que vamos. Es un tramo que recuerda a la Toscana, Mirad para atrás. Parece la Toscana esto. El tramo duro ya está. Ahora suavecito parece. Pues no subía más, Solo tenía el tramo ese de subida. Y a ver, era bonito, pero no tanto como habíamos leído, que decían que era uno de los más bonitos de Flandes. Nos hemos parado aquí porque dice la novia que la furgoneta esa que sube por ahí, que suena la música, es el heladero. A ver si eso no, si es el heladero o nos vamos a comer un helado. Mira, a ver si va a comprar algo. Hemos visto que se ha parado y hemos venido. Y me parece que sí que es el heladero, Vamos a ver si es el heladero o no. Claro que es. Aquí está el heladero, que te hace helados, gofres y todo lo que quieras. ¿Lo es? And cream too. Aquí estamos, con el helado, el camión de los helados y su musiquita. Nos ha explicado que le gustaría ir a vivir a Barcelona por el clima, que su chica también quiere ir y que él no tiene otra cosa que hacer ahora que cuando está aquí pues vender helados con la furgoneta. Y a nosotros nos ha dado una alegría. Sí, Un día de calor como hoy. es muy divertido, como las pelis. Últimos kilómetros, cualquier repechito al 2% ya se hace mortal. Y saber que nos espera un sector durísimo al final, en 2,5 kilómetros más o menos. Solo pensarlo ya me arden las patas. Mirad esto como sube, Y aún no hemos empezado el sector. Mira qué plaza más bonita, Gerardsbergen. Aquí está marcado, no se ve, pero ya os digo yo que es muy duro. Y nos vamos a ir para arriba a ver dónde está el start. Ah, mira, está aquí el start, justo aquí. Mira cómo sube en pavé, Sí. Va subiendo esto, Buah, qué duro esto al final ahora.
kilómetro 93 prácticamente, 92. El primer tramo ha sido terminal, a ver cómo continúa esto, pero tiene pinta que es así duro hasta el final. Mur, ya te lo señalizan, hacia la derecha. Vamos a ver el muro. Madre mía, ya se ve ahí cómo sube. Es durito, este último ascenso se hace mortal. No veas con el muro, el murito. Mira, mira cómo va para allá. Es duro, Ya queda nada. Vamos a ver si acabamos. Parece que lo duro se acaba aquí. A ver si es verdad. Mirad el pavé aquí con hierbecita. Parece que suaviza, a ver si es verdad. Después de la curva viene una sorpresa que me parece que sí. Mirad. Ojo a la sorpresa final aquí, Mirad cómo sube. Cómo se engancha. Cómo se engancha este pavé. Este está rotísimo. Qué duro. Mirad. Aún queda este repechito final. Qué duro. Qué bonito llegando aquí arriba. Sí. Ahí se acaba. Qué duro este muro final. Espectacular, pues mira qué bonito aquí arriba. Mira cómo baja aquí. Completado, y la ruta se acaba aquí, en 150 metros se acaba. Trayecto completado, me dice. Aquí hemos salido hace unas cuantas horas ya, Pues ahora que hemos terminado la ruta, como no hemos podido observar las vistas cuando hemos subido el muro, cuando hemos llegado abajo hemos vuelto a subir para poder ver todo lo que se ve desde aquí. Y así un sitio bonito para hacer un resumen final también. Claro. Y bueno, la verdad es que el muro son 910 metros, una pendiente media del 9, pero una máxima del 20, y es durito. Durante décadas, la parte del muro era la penúltima subida decisiva para el Tour de Flandes. También se ha hecho muchas veces en los 3 días de Panes, en la Omloop, etcétera. Y bueno, esperamos que os haya gustado. Nosotros la ruta la hemos disfrutado, pero sí que es verdad que al final pues ya se hace duro, porque llevamos ya 3 días sin parar y nos quedan menos de 18 horas para completar el reto de los 4 días, 59 segmentos en menos de 72 horas. Y ahí vamos 46 con los de hoy. Sí. O sea que nos queda nada ya. Sí, ahora ya... Bueno, pues vamos a estar aquí un poquito observando las vistas que se ven desde aquí, que son muy chulas. Mira. Bueno, todo así planito, pero engaña. Planito, y ahí nosotros estamos arriba de la y colina. Y bueno, y esperamos que os haya gustado el vídeo, y acordaros que queda uno más. Si os gusta, pues ya sabéis, suscribiros, le dais a la campanita, os llegará el aviso de que hemos subido uno nuevo, y acordaros de darle al like y dejarnos comentarios, que nos gustan mucho leeros y contestaros. Exacto. Y nada, no os perdáis el siguiente, a ver si lo conseguimos. A ver si lo conseguimos. Si conseguimos nuestro adoquín y estar en el paseo, no, el muro, muro de la fama. Muro de la fama. Así que nada, nos vemos en el siguiente. Adiós.